Buenos días, estudiantes de noveno año de educación básica. Vamos a dar inicio a nuestra séptima semana. Recordemos la fecha, jueves 16 de julio del 2020. Bien, vamos a dar inicio con nuestro tema, estudiantes. El legado americano y sus diferencias con Europa. Subtemas a tratar: América y Europa en la conquista. Legado material y cultural. América y Europa en la conquista. A lo largo de los siglos, los historiadores llamaron a la conquista de América de diferentes formas: descubrimiento, encuentro entre dos mundos, colonización, etc. Lo que sí queda claro es que España y Portugal incorporaron los territorios americanos a su dominio. La diferencia entre americanos y europeos en el siglo XVI fueron sustanciales, como primero, la religión; segundo, la lengua; tercero, la administración de espacios. La religión. En América había deidades compartidas, pero adaptadas a cada contexto en el mundo andino. La lengua. Al tiempo de la conquista, Europa buscaba establecer una lengua oficial para los reinos. Así, el español se oficializó en España. La administración de espacios. Su administración, similar a través de funcionarios, solo es equiparable a la del Incario, pero el resto del continente había unidades más pequeñas. Legado material y cultural. Este, en su mayoría, nos ha llegado de manos de la arqueología o de las descripciones de los primeros cronistas españoles y portugueses. Muchos elementos del pensamiento ancestral y cultural americano se perdieron en el camino. Sin embargo, han quedado rezagados de los que subsistió o se sincretizó en rutinas, templos, caminos, palacios, pirámides. Por ejemplo, las ciudades maya en México, Machu Picchu en Perú, el camino del Inca en varios países andinos, entre otros casos. En el siglo XIX y parte del siglo XX, los discursos nacionales apelaban a esos monumentos y héroes nacionales. Era ese pasado indígena de rutinas y nombre de los que reivindicaban las nuevas élites de poder, pero al mismo tiempo desperdiciaban a los indígenas de su época, a quienes veían como atrasados. En Ecuador, por ejemplo, a principios del siglo, el historiador Federico González Suárez exponía su preocupación por las costumbres de los pueblos indígenas. El siglo XX, sobre todo, fue de constantes luchas. El desprecio a los pueblos indígenas que habían logrado subsistir después de 3 siglos de dominio español tenía un trasfondo en las emociones de élite que ostentaban el poder. En Ecuador, los líderes que organizaron a sus comunidades son muchos. Entre los más importantes están Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña. Esta parte de la población había conservado el pensamiento y la cultura del antiguo mundo andino. El legado de las culturas andinas, Mesoamérica, Norteaméricas y Amazónicas no fue algo que solo se preservará a lo largo de los siglos. La herencia cultural americana también está presente en la cultura mestiza. Por ejemplo, el español, según el país del continente,
tiene palabras provenientes de las lenguas originarias. Como usted puede visualizar, estudiante, tenemos nuestra ficha donde detalla la tarea a realizar. Como tarea tenemos investigar la biografía de Dolores Caguango y Tránsito a Maguaña. Realice un resumen de 10 líneas de cada biografía. Indicaciones generales, estudiante. Las actividades junto a la tarea la realizan en una hoja de cuadro. Suba una fotografía a la plataforma. Tendrán 5 días hábiles para subir al sistema las actividades junto a la tarea. Estudiante, recuerde que su finalización de etapa de la asignatura de Ciencias Sociales es mañana viernes. ¿Usted qué va a repasar? Va a repasar todas las actividades de la semana 1, 2, 3, 4 y 5. Repito, va a repasar todas las actividades de la semana 1, 2, 3, 4 y 5. De la semana 6, ya les indico los puntos que usted tiene que estudiar. En la semana 6 se cambió de ficha pedagógica, donde solo detallaba la tarea que el estudiante tenía que realizar. Y usted va a estudiar el punto número 1 de la semana 6, el punto número 1, 2 y 4. Y 4, el punto 4 de la semana 6. Este punto no. Recuerde estudiar, estudiantes, para que salga bien en su finalización de etapa de la asignatura de Ciencias Sociales. De la semana 7 no van a estudiar, solo es hasta la semana 6. Bueno, muchas gracias por su tiempo prestado, estudiante.